Hoy quiero hablarles a ustedes sobre la vida y la voluntad de Dios. Y para estar hablando de eso voy a estar usando el spinner, un juguete que está de moda, que se avanza en un rulemán, que es el centro, donde gira todo en torno a ese rulemán. Nuestra vida es así, nosotros giramos en torno a la voluntad de Dios. Pero hay cosas que nos alejan de la voluntad de Dios, y eso quiero que les quede enseñanza para su corazón y para sus vidas. Hay cosas como el pecado que nos alejan de la voluntad de Dios. Si nosotros estamos en pecado nos giramos. Las malas relaciones nos giramos. Si seguimos en nuestro deseo nos giramos. Si seguimos en nuestros vicios y pasiones nos giramos. En la depresión y en la soledad nos giramos. Pero cuando nuestra vida se entorna en la voluntad de Dios, nuestra vida tiene un giro, el cual se permanece en Dios y es perfecto. Para eso voy a estar usando un versículo que se llama Juan 15, que dice: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no este permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan fuera, y arden. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Nosotros, si permanecemos en Dios, giramos. Tenemos una vida en torno a Él. Nuestras relaciones, nuestras cosas van girando para glorificarlo solamente a Él. En Efesios, Él nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, dice Pablo, según el beneplácito que se propuso en Él. Pero hay muchas cosas que nos separan de la voluntad de Dios, como decía antes, el pecado. El pecado daña nuestras vidas. Dios odia al pecado porque nos ama, y si permanecemos nosotros en el pecado, nos alejamos del centro de la voluntad de Dios. Y caminamos una vida lejos y completamente alejada de Dios, y nuestra vida no tiene un torno donde girar. Pero si nosotros entendemos que somos pecadores, y como dice la palabra, que todos hemos pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero nos queremos acercar a la voluntad de Dios, tenemos que dejar de andar en pecado. Y tenemos que buscar las cosas que a Dios le agradan, cosas que son para su voluntad, para poder vivir en el centro de la voluntad de Dios. El pecado destruye nuestras vidas, el pecado nos daña. El pecado son aquellas cosas que nos separan de una vida gozosa, de la libertad que tenemos en el Espíritu Santo. El pecado es uno de los puntos de los cuales nos separan de la voluntad de Dios, y cual nos pueden llevar a una muerte espiritual. Después podemos encontrar la soledad. La soledad también nos separa de la voluntad de Dios. Cuando sentimos que estamos solos y creemos que no servimos para nada, entonces nos encerramos en nuestros yo, en los cuales no queremos escuchar a nadie. Por ahí estamos llenos de personas a nuestro alrededor, pero sentimos que estamos solos. No queremos recibir el consejo de nadie. Y empezamos a odiarnos a nosotros mismos, empezamos a odiar nuestro alrededor, empezamos a tener rencor, y nuestra vida se empieza a destruir. Empezamos a entregarnos a vicios como el alcohol, el cigarrillo, las drogas, esas cosas que van dañando nuestro corazón. Y eso hace que nos alejemos del centro de la voluntad de Dios. Podemos estar en cultos donde hay mucha gente, podemos estar en iglesias repletas, pero estamos lejos de Dios porque en nuestro corazón hay soledad, en nuestro corazón hay tristeza. Pero eso lo podemos dejar en la mano de Dios. Y cuando nosotros dejamos nuestra soledad en aquel que dijo que iba a venir a hacer morada en nuestro corazón, aquel que iba a dar paz a nuestras vidas, aquel que nos ama, podemos volver al centro de la voluntad. Pero tenemos que salir de esa soledad.
Si salimos de esa soledad, que es aquel punto, volveremos al centro de la voluntad de Dios. Pero hay otra cosa más que nos aleja, y es la soberbia. La soberbia es lo primero que dañó al hombre. El hombre quería ser igual a Dios. Y muchas veces creemos que no necesitamos de Dios, que nuestros planes de vida están perfectos, que tenemos todo lo que queremos tener, que alcanzamos todas aquellas cosas que queríamos alcanzar, y a veces hasta vemos con altivez a los demás. O estamos tocando en la iglesia y somos los mejores músicos porque estamos tocando en la iglesia, y nos apartamos totalmente de por qué hacíamos eso. Lo hacíamos por amor a Dios, y eso pasa por causa de la soberbia. Muchas veces la soberbia lleva a que no pensemos en una vida de oración, que nos alejemos totalmente de la voluntad de Dios. Por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es la idolatría. Nosotros a veces idolatramos nuestras vidas, nuestras relaciones, las cosas que hacemos, las cosas que nos gustan, todo eso por soberbia. Empezamos a mirar a los otros como inferiores, y eso nos aleja del centro de la voluntad de Dios. Porque cuando miramos a Jesús, Él se humilló y fue menos que nosotros. Y muchas veces nosotros, porque Dios nos dio talentos y dones, creemos que somos más que alguien. Pero nosotros hoy debemos entender que podemos dejar la soberbia. Y cuando dejamos la soberbia, entramos al plano de la humildad. Y cuando encontramos la humildad, podemos volver al centro de la voluntad de Dios. Y Dios nos llena de su amor y de su bondad y nos perdona de esa soberbia. Y quiero concluir diciendo que cuando nuestra vida está en el centro de la voluntad de Dios, empezamos a tener una vida llena del gozo, en la cual hallamos la salvación y disfrutamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces tenemos fuerzas en Dios, y todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria. Ya tenemos a alguien que mora en nuestro corazón, así que ya la soledad desapareció. Tenemos a alguien que nos limpia del pecado, o sea que ya nuestro pecado está limpio. Y tenemos a alguien que nos llena de humildad, así que nuestra soberbia desaparece y volvemos al centro de la voluntad de Dios. Hoy te quiero invitar que si estás en alguna de estas tres puntas, si estás en el pecado, si estás en la soledad o estás en la soberbia, te acerques al centro de la voluntad de Dios y puedas dejar tu vida en Él y puedas entregarte. Vos tenés que entender que hay alguien que fue perfecto y nunca pasó por estas tres aristas, sino que siempre vivió en el centro de la voluntad de Dios, y ese fue Jesucristo, y ese vino a morir para que vos hoy puedas ser salvo, y para que hoy todas aquellas cosas que te acercan del centro de la voluntad de Dios la dejes en sus manos, porque Él te hizo un hijo de Dios. Y ahora nuestro espíritu y el Espíritu Santo están unidos y claman a una sola voz: Abba Padre. O sea, somos hijos de Dios, somos uno en Jesucristo. Hoy te invito a que dejes tu vida pasada, o que dejes aquellos puntos que te alejaron de la voluntad de Dios y puedas volver a la voluntad de Dios. Oramos.